Bueno, hoy temprano pasábamos el video que el intendente subió en las redes sociales hablando del tema del juzgado federal, el tema de la semana anterior. Hay repercusiones que se siguen dando en diferentes espacios políticos y en este caso, y de paso confirmamos, porque siempre teníamos ese gran signo de preguntas, es el grupo Descartes, así se llama, y su referente en Pehuajó es el doctor Omar Saldaño, que ya está en línea. También están hablando respecto de esta situación y vamos a conocer de qué manera se han enterado, de qué manera han vivido toda la semana anterior lo que ocurrió con el juzgado federal. Omar, buen día, muchísimas gracias por atendernos. No, buenos días a usted, Andrea, a toda la audiencia, y bueno, estamos acá para conversar un poquito a través de ustedes con la gente, los amigos y la gente que uno conoce en Pehuajó. Bien. Omar, este tema particularmente y más allá de la postura política que se puede tomar, ¿te involucra desde tu parte profesional? Mira, en realidad, a decir verdad, un poco en la nota esbozamos nosotros la participación activa y partícipe, digamos, primario en la idea de la descentralización de la justicia en toda la provincia de Buenos Aires, primeramente desde hace, te diría, muchísimos años. Esto tiene su raigambre en el año aproximadamente 1998, 1999, cuando se empieza a esbozar por primera vez allá en el Ministerio Público del doctor Matías Eduardo de la Cruz, la necesidad de poner una mirada distinta, innovadora, actualizada, y más cerca de la gente, de la justicia en su conjunto, en toda la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, digamos, que esto luego se vea transmutado, se vea concretado en acciones absolutamente democráticas y concretas, mediante la creación legislativa durante el gobierno peronista último que tuvimos todos los argentinos, con nada más ni nada menos que yo diría la creación de la justicia federal, del asiento de la justicia federal en Pehuajó, no podemos estar no solamente ajenos, sino que no podemos estar, digamos, inertes, ¿no? Quedarnos callados ante semejantes avances y este intento, yo diría un nuevo intento fallido, lejos de la realidad de la gente, lejos de la realidad digamos, de los avances que necesitamos, pero bueno, es evidente que se vienen, que esta gente está acostumbrada aparentemente a caminar para atrás. El discurso que venden es ir adelante, pero en realidad ellos caminan para atrás. Y digo, las mentiras tienen patas cortas. Esto que han intentado o intentan mediante esta iniciativa legislativa de este señor diputado nacional del PRO y de Cambiemos, es absolutamente repudiable. Por lo cual, naturalmente, como grupo político, como partícipe de aquella gesta, te diría yo, innovadora, que tuvo inicio, reitero, en aquellos años, yo formaba parte de la Procuración General de la Corte, por eso es que hago prácticamente en esa nota que describe el grupo Descartes, hago una reseña prácticamente histórica de lo que se dio, de lo que éramos y de lo que somos, y naturalmente reivindico las cosas buenas, como yo siempre dije, y no está mal señalar las cosas que no son tan buenas. Así que en este caso, que son cosas, yo digo buenas, muy buenas para Pehuajó, por eso el grupo Descartes siempre tiene como premisa, desde su existencia, en toda la provincia de Buenos Aires, en este caso, primero Pehuajó. Bien. Más allá de las diferencias internas, políticas, partidarias, yo creo que no es una postura política esta, ¿no? Esta es una postura institucional. No podemos soslayar
la gravedad que tiene que se trate esto, intentar bajar una ley nacional con otro parche, sobre todo cuando está tan avanzado, gracias a Dios, ¿no? Por lo cual, digamos, esto va a ir seguramente ha caído en saco roto y se estarán dando la cabeza contra la pared aquellos que, o estarán buscando las excusas, pienso yo, para decir alguna cosa, ¿no? Respecto de semejante fallido. Omar, hablábamos la semana anterior con el doctor Palomeque, el presidente del Colegio de Abogados de Trenquelauquen, que también recordaba aquellos años mucho anteriores a los que se viene hablando de esta situación a nivel Pehuajó, que como abogados, que como asociaciones de abogados, durante 20 años estuvieron trabajando en esta iniciativa. Sí. Y tanto el doctor Palomeque como otros referentes políticos de la oposición a nivel local coinciden en que más allá de repudiar este proyecto, esta iniciativa, lo que también hay que asegurar es la finalización de las obras, porque eso estaría también poniendo en un determinado riesgo la instalación y el funcionamiento del Juzgado Federal en Pehuajó. ¿Coincidís en este sentido? Mira, todo lo que tenga que ver con obras, naturalmente todos sabemos quiénes. Yo no soy nacido en Pehuajó, pero me siento pehuajense, tanto como aquel que nació acá. Mis hijos transitaron sus colegios acá, ya ahora 3 tengo estudiando en la ciudad de La Plata. Mi hijo menor, nuestro hijo menor en el matrimonio, que lleva ya 29 años, vive en Pehuajó, hizo desde el Jardín de Infantes y ahora está en el Colegio Nacional. Participo activamente, a pesar de que no se me vea, con el perfil que uno tiene que tener en los momentos que debe tenerlos. Hay que ser respetuoso de las decisiones de la gente. Y ya que me preguntas esto, te digo de que el municipio de Pehuajó y el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, en su oportunidad, han hecho un esfuerzo sumamente importante, y además la iniciativa que ha tenido el actual intendente en esa materia es nada más ni nada menos que de avanzada, porque todos sabemos que se está creando en un lugar que era prácticamente inhóspito, un polo legislativo en la ciudad de Pehuajó, donde va a ir a parar prontamente, si Dios quiere, el juzgado de paz letrado de Pehuajó. Ya funcionan allí las 2 fiscalías, ya funciona la alcaidía la alcaidía, una descentralizada, una alcaidía descentralizada funciona allí adentro de esas instalaciones edilicias que hizo la municipalidad de Pehuajó en un predio que donó el intendente y que, por lo que tengo entendido, seguramente quizás habrá recibido alguna ayuda, algún subsidio, algún dinero destinado exclusivamente a ello desde el gobierno nacional y también seguramente desde el gobierno provincial en la época del gobernador Daniel Scioli. Más allá de eso, luego de estos 3 años, entiendo que los esfuerzos han sido estricta y puramente locales. Por lo cual, digo, hablar de ello, a mí me parece que primero tenemos que sincerarnos con las cosas. Primera cosa. Y en segundo término, no hay que gritar en un lado y poner el huevo en el otro. Quienes ahora se rasgan las vestiduras hablando de esto, forman parte de esta iniciativa. Digo, apoyar y formar parte de esta iniciativa es conformar el grupo político que se conforma. Yo estoy conformando desde hace muchísimo tiempo, desde que tengo prácticamente uso de razón, el grupo político que se llama peronismo. Ni se llama dualdismo, ni se llama menemismo, ni se llama kirchnerismo. El único ismo, como siempre lo he dicho, si alguien lo recuerda, que para mí existe y existió y va a seguir existiendo, es el peronismo. Los demás ismos vienen y se van, ¿sí? Sucede de que el peronismo ha plasmado para siempre
en la historia de la República, prácticamente cosas que las estudian en las grandes universidades del mundo. No solamente las estudian, sino que las halagan en universidades inclusive de los Estados Unidos. Y nosotros, en Argentina, pareciera ser vergonzante decir que sos peronista, o, digamos, defender un ideario estrictamente nacional, de defensa nacional en todos sus sentidos. Así que imagínate cómo no podés no reconocer eso. Inclusive el grupo Descartes lleva su nombre. Hace ratito lo hablaba con un amigo, un amigo de muchos años, y me decía esto que me estás diciendo vos, ¿por qué se llama, claro, por qué se llama el grupo Descartes? Uh-huh. Bueno, esto es un poco hacer memoria de que nosotros no sabemos ni siquiera lo nuestro. El general Perón, el general Juan Domingo Perón, quien fue 3 veces presidente de la República y quien ha trazado, digamos, una honda tarea en lo social y en lo político y cultural, junto a Eva Perón y luego a quienes todos lo acompañaron, uh-huh, con el mítico, digamos, recuerdo, tengo que decirte, de que él ha apostado desde ya, de aquella época, al fuerte desarrollo nacional, y hemos tenido un desarrollo prácticamente inigualable en la historia de este país. Y no hace mucho, ¿sabes? No hace mucho tiempo leía algo de Mariano Moreno, uh-huh, y ya Mariano Moreno lo decía. Decía muchas cosas de las cuales Perón lo concretó. Entonces, en el exilio, Perón, en sus notas, la firmaba con el grupo, con el seudónimo de Descartes, uh-huh, un filósofo, digamos, una persona, yo te diría, Descartes fue un filósofo totalmente destacado en la historia de la filosofía, de los albores, de los pensamientos y de la participación ciudadana, y del nacimiento de la propia política, uh-huh, encarnada en el pueblo, ¿no? Así que fíjate que hasta el propio nombre que utilizaba este mítico personaje, quien nunca va a dejar de ser nuestro líder, que es Juan Domingo Perón, a este movimiento nacional, popular, de defensa nacional, de defensa de los intereses de las clases más despostergadas, más postergadas, más desposeídas. Bueno, ese es el istmo del cual pertenezco yo. He pertenecido siempre y no por ello he dejado digamos, de reconocer las cosas buenas, las cosas muy buenas, y he dejado de señalar aquellas cosas que no han sido para nada buenas en todos estos años de gobierno que tuvo el peronismo, yo diría de la democracia a esta parte que me ha tocado participar, ¿no? Y digo, esto es lo que es el Grupo Descartes. Por eso nos llamamos así, en conmemoración al exilio de Perón, al seudónimo que utilizaba el general Perón. Digamos, no es un nombre cualquiera, es un nombre absolutamente, digamos, representativo, uh-huh, en la participación inclusive de la comunidad y de la gente, en todo ojalá todo el mundo pareciera que es igual y la gente está desamorada, está, digamos, ¿cómo no estarlo también, no? ¿Cómo no estarlo también? Con todas las cosas que pasan y se profundizan. Te dicen una cosa y al otro día hacen otra, mienten descaradamente, pero con un descaro que yo nunca lo he visto desde la democracia ahora. Ayer lo leía justamente a Jaroslavsky, y vos me decís, pero ¿cómo? ¿Vos leías a Jaroslavsky? Sí, lo leía a Jaroslavsky, un gran dirigente radical, uh-huh, una persona absolutamente proba, un entrerriano, puta, qué entrerriano, ¿no? Radical, como muchos otros
he leído también a muchísimos radicales. ¿Por qué? Porque en realidad la historia del radicalismo tiene que ver también con parte de, justamente, grandes dirigentes radicales se fueron, el famoso Forja, se fueron, que eran yo te diría, los brillantes del radicalismo de ese entonces, se fueron y participaron activamente del gobierno de Perón. Socialistas participaron del gobierno de Perón. Raúl Scalabrini Ortiz no era peronista. Raúl Scalabrini Ortiz participaba en Forjas. De hecho, era absolutamente radical. El propio Jaureche tampoco era peronista. Era más bien socialista radical. Digo, no tenía no venía ni del Partido Laborista, que fue básicamente el inicio del peronismo, fue la base. Luego, por supuesto, se encarnó en el general Perón porque, bueno, naturalmente fue el que plasmó en hechos concretos todo aquello que se hablaba y se decía, ¿no? Muchas ideas socialistas se plasmaron, de Palacios y de otros tantos, se plasmaron durante el gobierno de Perón. Y no por eso, digo, fue las ideas son muy lindas, después hay que concretarlas. Por eso es que reivindico esa concreción y ese camino que luego de que nosotros nos fuéramos de la yo en lo particular en el año 2004, dejo de pertenecer a la Procuración General de la Corte, renuncié porque, bueno, el extinto Procurador General que teníamos en ese entonces, Matías Eduardo de la Cruz, falleció y bueno, yo me fui y en esos años, en vez de proseguir la tarea, la labor, lo que estaba escrito, lo que se había ideado de seguir adelante con la descentralización, al contrario, se dejó de lado. Con el gobierno de estos últimos 8 años que ha tenido el gobierno peronista en cabeza de Daniel Scioli en la provincia y Pablo Zurro acá en Pehuajó, se han hecho cosas muy importantes para la justicia. Y ¿por qué no vamos a respaldar esas cosas? No solo por coincidencia ideológica, sino por coincidencia en los hechos. Así que esto que tú me dices y me referencias respecto a si podría peligrar, yo creo que de ninguna manera. Yo no coincido con que podría peligrar. A mí me parece que todas esas posibilidades se ven absolutamente desterradas por las realidades, primero, y segundo, porque hay una férrea decisión política del gobierno local, y bueno, si hablaste con el doctor Palomeque, con quien me une, más allá de las cuestiones ideológicas partidarias, un afecto y un reconocimiento con el presidente del Colegio de Abogados de Trenquelauquen, un respeto mutuo, entiendo yo. De hecho, lo último que hicimos juntos fue plasmar, digamos, poner en funciones lo que la ley del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires establece, que es la participación de todos los abogados del fuero local, digamos, que estén en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Trenquelauquen, digamos, descentralizamos también eso, pusimos en vigor, por muchísimos años, vos fíjate que esa ley tiene 30 años, nunca nadie puso eso yo participé en el último gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires, fui director del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante los 8 años de ese gobierno y pasé por distintos lugares del ministerio, desde la dirección de asuntos legales hasta participar en la jefatura de gabinete de ministros, del ministro Cuartango. Después llevamos adelante lo mismo que habíamos hecho, ese camino que habíamos empezado a recorrer con el Procurador General de la Corte en
en la justicia de la provincia de Buenos Aires, puntualmente en el Ministerio Público, lo empezamos a hacer en el Ministerio de Trabajo. Y descentralizamos el Ministerio de Trabajo a la totalidad de los 134 distritos que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Esto por qué? Porque acercás las instituciones, el gobierno en sus 3 estamentos a mano de la comunidad. ¿Qué más democracia que eso? Tener ahora aquello que yo di puntapié inicial cuando me vine a vivir a Pehuajó, con el procurador de la Corte de la Cruz, con Osvaldo D'Ameno, que era el subsecretario de Política Criminal, se dejó todo, la policía judicial, que estaba absolutamente avanzada, ideada, fueron personas becadas, que fueron a Francia, que fueron a Estados Unidos, que fueron a Inglaterra, a especializarse, a mirar otras experiencias mundiales respecto de la policía judicial, que hoy, por ejemplo, fíjate, en la provincia de Buenos Aires, que ya en esos años estaba absolutamente avanzada, hoy no la tenemos en funcionamiento. Y la provincia de Córdoba, que no tenía ni siquiera la ley, tomó en aquel entonces la idea de la provincia de Buenos Aires, y hoy la provincia de Córdoba tiene su policía judicial. El Ministerio Público tiene funcionando la policía judicial. Vos decís, ¿qué hemos hecho en estos 3 años? ¿No? Bueno, todo esto, volver para atrás, buscar la regresión, como es esta iniciativa legislativa de que se ha hecho famoso por este fallido, por esta triste iniciativa, que seguramente no solo la rechazan los pehuajenses, no solo la rechazan los abogados, la rechaza el pueblo y la rechaza la región. Omar, viniendo a lo que tiene que ver con la tarea política actual, con un año electoral, hoy por hoy el grupo Descartes, ¿dónde está parado? ¿Tendrá su propio candidato? ¿Están acercándose a otras fuerzas políticas que representan al justicialismo, al peronismo? Mira, en principio estamos parados dentro del peronismo. Como nosotros decimos, dentro del peronismo todo, fuera del peronismo nada. Como dice el peronismo, quienes quieren oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan, ¿no? Nosotros tenemos claro, absolutamente claro, que esto se hace desde el peronismo, con sus matices en la ancha avenida que tiene el peronismo, como te referenciaba, con nuestras diferencias, pero siempre dentro del peronismo. Y hay que ser respetuosos de la voluntad popular. Durante muchísimo tiempo yo hice silencio, pero hoy corren otros vientos y otros tiempos. Nosotros, no porque hagamos silencios, dejamos de participar de la vida activa dentro del peronismo y dentro de la comunidad. Yo en silencio, con el perfil absolutamente bajo, estoy presente, te diría, nunca me fui, aunque pareciera, pero, y así como yo, otros tantos, yo te diría cientos de peronistas que hay en Pehuajó y que hay en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires y del país. Pero en principio te diría de que los tiempos aconsejan otra cosa. Nosotros en este último tiempo, en la última elección, el peronismo en representación local ha perdido, te diría, de una manera prácticamente increíble, porque la verdad es que más allá de las diferencias o no que podamos tener con el señor intendente, nadie podría negar los avances que ha tenido Pehuajó. Esto es otro Pehuajó. Yo lo conocía al Pehuajó. Todos los conocimos al Pehuajó que hoy no es. Gracias a Dios ya no es más. Esto es otro Pehuajó, con un perfil totalmente distinto, diría yo, una ciudad con obras,
con una proyección regional de muchísima importancia. Vos fijate, hasta el puerto seco que se había inaugurado durante el último gobierno peronista, nacional y provincial, ya no está más. Y así es como en silencio esta gente ha venido a llevarnos para atrás, el discurso para adelante y la caminata para atrás. Esto es la tristeza que uno, digamos, tiene, ¿no? De que la gente no haya sabido valorar, no haya sabido finalmente, ganó el discurso de la división y ganó el discurso del miedo a no sé qué, ¿no? Porque todos dicen, o he oído por ahí, que el gobierno de Scioli fue un muy mal gobierno en la provincia de Buenos Aires. Y ese muy mal gobierno que hizo Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, fíjense ustedes, volviéndome al año 2015, que Scioli no perdió ni en las primarias, ni tampoco en la general, ni tampoco en el balotaje con Macri, ya siendo electa la actual gobernadora que tenemos hoy. ¿No? Si tal mal gobernador fuiste, lo primero que tenés que recoger es el rechazo de tu gente. Y no perdimos con Macri ni en la primera ni en la segunda, ninguna de las dos. Es más, perdimos por 1,5 puntos. Perdimos, te diría yo, de casualidad. Y prácticamente perdimos, haciendo una mea culpa, por la propia interna que se había generado en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Aquella historia, aquella interna que se vivió entre Aníbal Fernández y el compañero Aníbal Fernández, el militante, el nombre reconocido, más allá de su estilo, que te puede gustar o no te puede gustar, es un tipo de realizaciones y un tipo de una enorme valía, pero no mucho menos la puede tener quien además es oriundo de la cuarta sección electoral. Ocupó ministerios, fue presidente de la Cámara de Diputados, un tipo, digamos, con honra también para ocupar la gobernación de la provincia de Buenos Aires, por esa famosa interna entre Julián Domínguez, el doctor Julián Domínguez, el compañero y abogado Julián Domínguez, y el compañero y contador abogado Aníbal Fernández. Esa división, eso nos llevó a una derrota prácticamente mítica, ¿no? Fíjate que solamente habíamos perdido con el cajón de Arminio Iglesias, ¿no? Y lo perdimos con un gobierno exitoso, porque realmente fue exitoso, con sus problemas, por supuesto que los teníamos a los problemas, pero al problema de hoy, eso era un juego, ¿sí? Y con la visión que tenía y que sigue teniendo Daniel Scioli, yo ahora escucho, ¿sabes?, que salen tardíamente algunos a proponer 10 puntos, 8 puntos, 20 puntos, no sé qué puntos quieren proponer. Yo los invito a todos ellos que escuchen, que por favor escuchemos el debate que hubo entre Daniel Scioli y el actual presidente. Scioli ya lo dijo en ese debate. Pero aún así, fíjate, Daniel Scioli es un dirigente, yo diría, superlativo, con un estilo propio, yo te diría bastante peronista, porque no por decir que los otros son menos o más peronistas, acá no estoy señalando nada de ello. Estoy diciendo que el estilo me gusta porque me atrae, porque es un tipo moderado, es una persona que si lo llamas a conversar él va, él te escucha, habla con vos, intercambia opiniones, pero no por ello, con su firmeza, dice las cosas que dice y hace las cosas que hace, a punto tal que ya se ha definido, es el único candidato, o te diría que prácticamente yo creo que es el único, pero que no hablan los medios nacionales. Fíjate, ¿no? Mencionan a varios, lo mencionan a Massa, lo mencionan a Labaña, que Labaña ni siquiera dijo que va a ser candidato a presidente,
Massa por lo menos ya lo dijo, no dentro del peronismo por ahora, pero él tiene su propio partido, inclusive ahora pareciera que va a ir con Alternativa Federal. Ojalá quieran participar de la interna del peronismo, porque en esa Alternativa Federal están todos los que participan de ellos vienen del peronismo, son peronistas, hay gobernadores peronistas, de gobiernos peronistas, gobiernos inclusive de muchísimos años, gente joven, gente de absoluta valoración, pero Scioli, que ya dijo y ya está caminando en la provincia de Buenos Aires y el país, no lo nombran, ¿no? Anoche justamente escuchaba un canal de televisión muy populoso, ¿no? Ni lo mencionan. Daniel Scioli todavía no lo mencionan en los medios, no importa que no lo mencionen. Está en el imaginario colectivo. Y hoy creo que ha sido convocado, entiendo que ha sido convocado por la Presidencia de la Nación y allí fue a conversar. Porque los tiempos, pareciera que nadie se dio cuenta que esto se está por caer en serio. ¿Y para quién va a ser la ganancia? ¿Para que se vayan otra vez, que se escapen otra vez y queden impunes todos los que hicieron este desastre? Nos prometieron el canto de la alegría, venía la sonrisa, los globos y la alegría. ¿Qué nos trajeron? Desocupación. El día de ayer, en la planta de Pacheco, se construyó por último día el Focus en la Argentina, el Ford Focus en la Argentina. Nadie dijo nada de eso, muy pocos. 100 años de Pomarola. ¿Quién no puede conocer esa marca, ese tomate, ese jugo? ¿Quién no puede reconocer eso? Antes de ayer, fue su último día de trabajo. Y así todos los días se cae una industria nacional. No una industria extranjera, una industria nacional. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde van nuestros trabajadores? En una crisis enorme de trabajo, en una crisis enorme de inflación, de pérdida de poder adquisitivo. La moneda no vale nada. Hace poco tiempo hablábamos con un colega cuando íbamos a Trenquelauquen, no hace tanto, porque si habláramos de 10 años o más, hace poco tiempo, hace no mucho tiempo, íbamos a Trenquelauquen y pagábamos 4 pesos, 2 pesos de ida y 2 pesos de vuelta, acá el peaje. ¿Quién no ha ido a Trenquelauquen y no se acordara que pagaba 2 pesos? ¿Me podrás decir que era barato? Era barato, no lo sé. Pero si se pagaba 2 pesos y la empresa te lo tenía ese valor, no era tan barato. Debe ser que la empresa sus números le daban. Ahora, ir y volver a Trenquelauquen solamente de peaje, tenés 160 pesos. Es decir, esto no tiene ningún tipo de parámetro de medición. Estamos inmersos en un desastre colectivo. Esto es terrible lo que está pasando en Argentina. Están esperando que lo salve el campo. ¿Qué campo te puede salvar cuando los costos operativos del campo, del productor, no te hablo del exportador, porque acá siempre se habla del campo, pero acá hay 5 empresas, muchachos, 5, 6, las grandes empresas, esas son las que se llevan verdaderamente la plata, esos son los que se llevan los dólares de verdad. Anda a preguntarle a un productor de 100 hectáreas, 200 hectáreas, a ver cómo le va. 500 hectáreas. Una unidad productiva hoy de 100, 200, 300, 400 hectáreas, 500 hectáreas. Ese tipo está muerto con la cantidad de impuestos que tiene. Es terrible, es impresionante los costos. Y si vos me decís el salario que gana el trabajador, hablan tanto de los costos laborales. ¿Alguien se preguntó cuánto gana? ¿Alguien sabe de verdad? Nosotros vivimos de la actividad rural. Un trabajador rural cobra de bolsillo 18.000 pesos, 17.000 pesos, 16.000 pesos. Dividilo por día, por favor te pido, dividí por día. 30 días, 16.000 dividido 30. Fíjate cuánta plata te da por día. Es increíble.
los docentes. Nosotros hemos desatendido en estos 3 años, este gobierno nos ha sumido con este discurso falso en una crisis moral prácticamente nunca vista en la historia de este país. Nos ha endeudado lo que no ha hecho nadie de la democracia, lo vino a hacer este gobierno. ¿A dónde está la plata? ¿Cuáles son las obras que se hicieron? ¿Dónde vemos obras? A las obras las veo paradas, así las veo a las obras. En Capital Federal, sí, Capital Federal, sí, la ciudad de Buenos Aires, está bien, es la famosa historia del puerto y el interior. Ellos hablan de grieta, la grieta la armaron ellos, la grieta les conviene a ellos. Yo te digo, estamos parados de cara a las elecciones que vienen, como decimos nosotros sumamos con propuestas. Si mira nuestro lema, eso es lo que dice el Grupo Descartes, unidad del peronismo, nosotros nos sumamos con propuestas. Omar, te agradecemos muchísimo por tu participación en el programa. Seguramente tendremos tiempo de seguir hablando de las propuestas que tiene el grupo. Queríamos fundamentalmente conocer la postura respecto de lo del Juzgado Federal. Te agradecemos muchísimo. Espero que no se pueda concretar en lo más mínimo esta nefasta idea, esta repudiable idea que ha tenido este hombre, que ha tenido una suerte enorme, porque ser representante del pueblo, nada más ni nada menos que en la honorable Cámara de Diputados de la Nación, y si representás al pueblo, llevar esa iniciativa que es una cosa importantísima para el oeste de la provincia de Buenos Aires, desconociendo las realidades concretas, la actividad que lleva adelante la Fiscalía Federal en Pehuajó, con exitosísimos, temas de importancia referidos al flagelo de la droga, que es una de sus competencias prácticamente exclusivas y excluyentes. La verdad que no podía menos, que no podíamos menos desde nuestro grupo político salir a decir algo, sobre todo cuando ves y lees o escuchás que salen personas diciendo, vuelvo a decirte, gritan por un lado y ponen el huevo en el otro. Nosotros no, muchachos. El peronismo no está acostumbrado a eso. Nosotros lo que decimos con el pico lo aguantamos con el cuero, como decía el viejo dicho, como dice el viejo dicho, ¿no? Así Bien. Que nosotros estamos acá, dentro del peronismo, con nuestros matices, en la ancha avenida que tiene el peronismo, y bueno, y si se da las pasos, naturalmente quien te habla lo va a acompañar nuevamente a Daniel Scioli, en lo que tenga que ser. El Grupo Descartes va a estar trabajando para ahí, de hecho ya está definido, él definió que va a ir, que si hay algún compañero o compañera que se presente, será la compañera Cristina o quien fuere el que se presente a las internas, no importa si ganamos o no, nosotros creamos las pasos, ¿sabes? En nuestro gobierno se crearon las pasos, y Bien. Si se crearon las pasos, debemos utilizarlas, no hay ningún problema. Omar, muchísimas gracias. Y el que pierde acompaña. Muchísimas gracias por tu participación, que tengas buen día, hasta luego. Chau, chau. Omar Saldaño, referente del Grupo Descartes desde el peronismo y acompañando la candidatura de Daniel Scioli.